y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a hacerlo allí en San Mateo capítulo 4, el verso número 4. San Mateo capítulo 4, el verso número 4. Vamos a leerlos todos a una sola voz. Voy a esperar a que todos se ubiquen allí en su Biblia. Si hay algún hermano o algún amigo a su lado que no tiene posibilidad de hacer la lectura de la palabra, entréguele su Biblia para que él pueda contactar allí toda la palabra de Dios. Amén. Igual no se ha encendido el video hoy, no, sí, lo vamos a poner por acá. San Mateo capítulo 4, el verso número 4. Amén. ¿Todos tienen? Vamos a hacerlo a una sola voz, voz fuerte. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a hacerlo nuevamente. Y yo les voy a pedir el favor, vamos a alzar la voz y vamos a leer ese texto en voz alta. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Él hable a nuestras vidas. Yo soy el primer necesitado en esta mañana de que Dios hable a mi vida, de que Dios use mi vida para predicar su palabra santa en esta mañana. Hoy he titulado este mensaje vitamina espiritual. ¿Cuántos necesitamos esa vitamina espiritual? Vamos a pedirle a Dios que hable a nuestras vidas. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor Jesús, por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor, Jesús. Gracias te doy, Señor Jesús, por permitirme estar aquí delante de ti para alabarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre santo. Oh, bendito Dios, bendito Salvador, tú eres grande, tú eres maravilloso. Bendito Dios, bendito Señor, habla mi vida, habla la vida de cada uno de los hermanos que nos encontramos en este lugar. Úsame, Señor Jesús, para la honra y gloria de tu santo nombre, Jesús. Vamos a entonar ese coro: en tus manos, Señor, pongo mi vida ahora. Habla conmigo en esta hora. Al Señor que hable con usted en esta hora, en que mi corazón anhela oír tu voz. En tus manos, Señor, pongo mi vida. Corazón anhela oír tu voz. Habla conmigo ahora, Señor, habla conmigo. Señor, habla conmigo ahora. En mi corazón anhela oír tu voz. Oh Señor, habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora. Señor, habla conmigo ahora, ya que mi corazón anhela oír tu voz. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Dando gloria a Dios, puede tomar asiento. Aleluya. Vitamina espiritual.
Y leíamos allí ese hermoso texto de la palabra de Dios, que también lo podemos encontrar como referencia también en San Lucas, el mismo capítulo y el mismo verso. En San Lucas 4:4 también encontramos cómo allí fue tentado nuestro Señor Jesucristo. Y cuando fue tentado, Él responde a razón de esa tentación que recibió de parte del diablo, donde le decía que si se arrodillaba ante Él le iba a conceder una cantidad de peticiones, y una de esas era convertir unas piedras en panes. Y Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra que sale de la boca de Dios. Todos sabemos que nosotros como seres humanos, como cuerpo que somos, tenemos una cantidad de necesidades, ¿cierto que sí? Necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos aire, necesitamos agua, necesitamos refugio. Hay un número de necesidades que nosotros tenemos. Igualmente nosotros tenemos necesidades espirituales. Nosotros como seres humanos necesitamos el aire, que es ese oxígeno que nos permite respirar y que nos permite vivir, que nos permite a cada momento. Y si nosotros dejamos de respirar ese oxígeno, entonces vamos a morir, vamos a dejar de vivir. El agua estaba buscando, y ya se ha dicho mucho también, el agua corresponde a un 70% de lo que es el cuerpo, el ser humano, un 70%. Incluso se dice que una persona puede vivir un tiempo sin consumir alimentos, pero si no consume agua, rápidamente va a morir, porque entonces su cuerpo, su ser humano, va a empezar a desfallecer a razón de que el 70% es agua. Comida. Se dice que el cuerpo humano puede durar viviendo entre 40 y 70 días sin comer, pero de ahí ya no puede pasar. Algunos han hecho ayuno hasta de 40 días y en la Biblia nos narra cómo hay ayunos de 40 días. Sueño. También debemos dormir. ¿A cuántos no le ha pasado que cuando no dormimos nos coge el mal genio, nos coge de pronto un sinnúmero de situaciones que no son normales dentro de nuestro diario vivir, de nuestra cotidianidad? ¿Cierto que sí? Debemos dormir para que este cuerpo descanse y podamos de nuevo estar de la mejor manera para realizar las actividades diarias. Entonces nuestro cuerpo también necesita de ese sueño. Refugio. Todos necesitamos refugio, proteger de las inclemencias del clima y de una cantidad de cosas. Necesitamos proteger este cuerpo. Entonces por eso nosotros necesitamos de pronto nuestro hogar, necesitamos protegernos del viento, de la lluvia, del calor, una cantidad de cosas. Eso es el ser humano. Compañía. Nosotros necesitamos compañía. Estaba recordando y me acordaba de una película que dieron alguna vez hace mucho tiempo, que se llamaba Náufrago, y era aquel hombre que naufragó por allá en una isla solo. Y dicen que eso fue basado en una historia real, y que aquel hombre lo que hizo fue se encontró una pelota, y esa pelota empezó y hasta le puso pelo de hierba, y empezaba a hablarle, era un coco, una pelota, un coco, no sé, y empezaba a hablarle, y todos los días lo llamaba, le puso hasta nombre, es que Wilson, y todos los días hablaba, y que eso le ayudaba a tener como esa compañía que él necesitaba. Y así somos los seres humanos. Si nosotros estamos solos, si no hablamos con nadie, empezamos a tener problemas psicológicos dentro de nosotros mismos. Y pudiéramos hablar de una cantidad de necesidades a nivel físico, a nivel psicológico, a nivel de nuestro cuerpo. Sin embargo, nosotros podemos también decir que a nivel espiritual también tenemos nuestras necesidades especiales.
Y pensando en esto y estudiando la palabra de Dios, quise traer a colación 4 necesidades básicas del cristiano, 4 necesidades espirituales básicas para poder tener un crecimiento espiritual sano dentro de nosotros. Y esas necesidades son la oración, el ayuno, la lectura de la palabra de Dios y el congregarnos. Esas son 4 necesidades básicas que no podemos dejar de tener dentro de nuestra vida, y que lamentablemente hoy se ve mucho que falta alguna de ellas, y ahí es donde empieza a fallar el crecimiento normal del cristiano. Porque si no hay oración, empieza a fallar ese crecimiento espiritual. Si no hay ayuno, también empieza a fallar. Si no hay lectura de la palabra de Dios, imagínense de dónde vamos a conocer a nuestro Dios y las maravillas que Él ha hecho si no hay lectura de la palabra de Dios. Y si no hay el congregarnos, también va a haber falla dentro de eso. Oración. Yo creo que eso a muchos de nosotros nos lo han enseñado desde chiquitos. ¿Y qué es la oración? A ver, ¿quién me dice qué es la oración? Hablar con Dios. No hay nada más hermoso que poder hablar con Dios, poder dirigirnos a Él, podernos expresar a Él cada una de las cosas que estamos sintiendo, que estamos viviendo. Aún considero yo más precioso poderle dar gracias a Dios a través de nuestra oración. En la palabra de Dios, allí en San Mateo, el capítulo 6, del verso 5 al verso 15, nos narra cómo Dios, Jesucristo, habló de un tema muy especial y decía Jesús y la oración. Y dice allí: y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ellos tienen su recompensa. Y nos explica allí en este capítulo cómo debe ser nuestra oración. Nos da un ejemplo, lo que hemos llamado la oración. Y entonces dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento en secreto. Y qué bueno es tener ese aposento secreto donde nos vamos y nos arrodillamos y clamamos a Dios. No hay nada mejor que uno tener ese aposento, no donde lo están viendo, porque si tú oras para que los demás te vean, estás haciendo como dijo Jesús, como los hipócritas, que ellos se iban a las sinagogas y oraban en pie, de forma de que todos lo pudieran ver y pudieran escuchar qué era lo que estaba hablando. No, ahí hay un error. Qué bueno que nuestra oración sea en lo secreto, allá en ese lugar íntimo con Dios, donde tú puedas expresar, donde tú puedas derramar esas lágrimas delante de ese Dios que te creó, que te hizo, que te ha formado, que te ha guardado, que te ha guiado a través de tu vida. No hay nada más hermoso que poder estar delante de la presencia de Dios. Leía, buscando y de pronto investigando acerca de esto, leía una ilustración, y esa ilustración dice que un niño una vez llega y le pregunta a su padre y le dice: papá, ¿qué tan grande es Dios? ¿Qué le contestaría usted a su hijo si le pregunta qué tan grande es Dios? Y dice que este padre llega y le dice: mira al cielo, mira ese avión, ¿cómo lo ves? Y el niño le dijo: se ve así, se ve chiquitico, se ve muy pequeño. Y dice que entonces él llevó a ese niño, se lo llevó al aeropuerto y fue y le mostró un avión, estando más cerca de ese avión, y le dijo: hijo, ¿y ahora cómo ves ese avión? Y le dijo: papá, se ve enorme, se ve grande, se ve gigante. Y le dijo: así es como puedes admirar qué tan grande es Dios, qué tan cerca estés de Él. Si estamos lejos de Dios, lo vamos a ver así pequeño, lo vamos a ver de una manera mínima. Pero si estamos y si nos acercamos a Dios cada vez,
lo vemos más grande, más poderoso, más eterno, más glorioso. Y esa cercanía la podemos tener delante de Dios solo a través de la oración, solo a través de hablar con Él. Porque es cuando yo hablo con alguien que yo lo conozco. Yo no puedo conocer a mi hermano Raúl si no cruzo unas palabras con él, si no hablo con él constantemente. Así es nuestra relación con Dios. Si yo no hablo con Dios, no conozco quién es Dios. Si yo no hablo con Dios, no voy a conocer las grandes maravillas que Él puede hacer en mi vida. Si yo no le digo a Dios cuál es mi necesidad, cuál es mi problema, cuál es mi dificultad, no voy a probar cómo Dios puede hacer una grande obra en mi vida de una manera especial, a momento, a cada instante. A través de la oración que conocemos qué tan grande es nuestro Dios. Y yo quería traer esto a colación porque precisamente estamos en un culto de renuevos. Y yo quiero decirle a cada hermano, a cada hermana que está recién bautizado, aún aquel que de pronto está fallando en cada una de estas vitaminas espirituales, si quieres ver qué tan grande es Dios, acércate más a Dios. Lamentablemente hoy hay muchas personas que pretenden acercarse a Dios sin orar, sin ayunar, sin leer la palabra de Dios, sin congregarse. Pero hay poder en el nombre de Jesús. La segunda vitamina antes de terminar de esta parte quería, ¿por qué tenemos que orar? Tenemos que orar para conocerle, para entenderle. A través de la oración conocemos a Dios. A través de la oración entendemos a Dios. Porque muchas veces recibimos en nuestras vidas un sinnúmero de situaciones y a veces nos dedicamos a reclamarle a Dios y decirle: Señor, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué tengo este problema? ¿Por qué tengo esta situación en mi vida? Pero dejamos de entender que Dios es tan grande que cada hoja que se mueve, Él sabe por qué permite que se mueve. Así es tu Dios y así es mi Dios. Si Dios permite que pasemos por una situación específica, por más dolorosa que sea, pasa algo especial y lo primero es, Él nunca te va a dejar en esa situación. Él siempre va a estar contigo. Y segundo, Él tiene un propósito especial con cada una de esas situaciones que nos pasan. Yo lo decía anteriormente, yo le dije al Señor desde el primer momento en que tuve conciencia de qué me había pasado, le dije: Señor, no te voy a reclamar por qué me pasó esto. Y en cada momento le he dicho al Señor: Señor, si ya cumpliste tu propósito a través de ese accidente que pasé, gracias te doy, Señor Jesús. Y si no lo has cumplido, cúmplelo, Señor, pero que se cumpla tu voluntad y no la mía. Y eso es lo que debemos decirle al Señor siempre. Si tenemos que pasar por hambre, si tenemos que pasar por necesidad, si tenemos que pasar por problemas, Señor, haz tu voluntad. ¿Sabe por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable, perfecta, una enfermedad, lo mejor para cada uno de nosotros. A través de la oración tenemos intimidad, tenemos constancia, aprendemos lo que es la obediencia, obtenemos recompensa en el nombre del Señor Jesucristo a través de la oración. Ayuno. El ayuno está definido como abstenerse de algunas comidas por razones espirituales. ¿Sabe que muchas veces cuando se cita un ayuno, muchos buscan excusas para hacer un ayuno donde el propósito es doblegar este cuerpo y decirle a Dios: Señor, dependo de ti, Señor, necesito de ti? Sabe que recordaba, yo he tenido la oportunidad en varias ocasiones de hacer un ayuno de 3 días seguidos.
Y hace mucho tiempo, hace alrededor de 12 años o un poco más, al principio, yo creo que por ahí 15 años, había un ayuno de intercesión, un campamento ayuno. Y para ese tiempo yo sufría de una úlcera gástrica. Y recuerdo muy bien que yo me hice el propósito de ir a ese ayuno. Y algunos hermanos me dijeron: Duber, usted no puede ir a hacer ese ayuno, son 3 días donde no vas a tener ningún alimento y te puede hacer daño. Y precisamente esa semana me molestó bastante ese ayuno, y el viernes antes salíamos el sábado muy temprano para ese ayuno de distrital de intercesión. Y saliendo para ese ayuno el día anterior, perdón, le dije al Señor, estábamos en una reunión, un grupito, y en esa reunión yo puse la exposición y les dije, vamos a orar, porque esta semana me ha estado molestando bastante esta úlcera. Sin embargo, en el nombre de Jesús, yo me voy a ir para ese ayuno y voy a hacer el ayuno de los 3 días. Y yo sé que Dios va a obrar en mi vida de una manera especial. Y a pesar de que sentía dolor, y a pesar de que sentía en ese momento que mi cuerpo me exigía que no podía parar de comer, que no podría ayunar, yo le dije al Señor: Señor, estoy en tus manos, haz tu voluntad. Y sabe que fue una experiencia tan bonita, que pude hacer ese ayuno los 3 días y no sentí ni un segundo ese dolor de esa úlcera. ¿Y saben qué va eso? Que no buscamos excusas. Cuando no buscamos excusas para servirle a Dios y para obedecer a Dios, Dios se glorifica en nuestras vidas. ¿Y saben lo más especial? De ahí en adelante nunca más volví a sentir lo que era una úlcera gástrica en mi vida. Dios me sanó de eso. Y ese es el Dios que tú y yo tenemos. A veces decimos: no, es que yo no puedo aguantar, que me voy a quedar un mediodía o un día completo o 2, 3 días. No, Dios sabe hacer grandes obras. Dios es grande y maravilloso. Y cuando tú sacrificas delante de Dios ese cuerpo y tus necesidades, Dios se glorifica en tu vida. A través del ayuno podemos encontrar perdón. A través del ayuno se pueden romper yugos. A través del ayuno podemos dar la gloria a nuestro Dios. A través del ayuno nos volvemos sensibles a la necesidad. Porque a cuántos no nos ha pasado que venimos a ayunar y empezamos a orar, y a lo último terminamos dejando de orar por nuestras peticiones y empezamos a presentar: Señor, mira al perdido. Señor, mira a mi hermano que tiene esta necesidad. Señor, mira a mi hermana que tiene este problema. Señor, glorifícate en las otras naciones. Señor, mira a mi pastor. Empezamos a orar, y es porque Dios a través del ayuno nos vuelve sensibles a la necesidad, y aprendemos a tener ese espíritu que tiene Dios, y es que Él tiene compasión del ser humano. Él conoce la necesidad del ser humano y ha sido compasivo, y por eso es que tú y yo estamos aquí, porque Él ha sido compasivo con nuestras vidas. ¿O quién me puede decir que merece lo que Dios le ha dado? ¿Quién puede levantar su mano y decirme: yo merezco todo lo que Dios me ha dado, yo merezco estar en este lugar? No. Si fuera para que lo que nosotros merecemos, estaríamos ya muchos metros bajo tierra. Estaríamos en el mundo, esclavos de la maldad, del vicio, de una cantidad de cosas. Pero por su misericordia y por su bondad, tú y yo estamos aquí, y hemos sido rescatados, y hemos sido lavados, y hemos sido rescatados de ese horno de fuego, y podemos darle la gloria a Dios, porque Dios es grande y maravilloso. A través del ayuno podemos consagrar, podemos sacrificar nuestras vidas a nuestro Dios, y a través del ayuno podemos obtener victorias de una manera muy especial delante de nuestro Dios. Otra vitamina, la palabra de Dios. Y se ha perdido mucho eso. Y yo le decía al Señor:
en estos días, estudiando para este tema, le decía: Señor, perdóname, porque le decía al Señor, yo al principio precisamente dentro del grupo de renuevos empecé a tener un propósito, y era de que leyéramos la palabra de Dios todos los días, hasta el punto de que este año todos los hermanos de renuevos pudiéramos decir: nos leímos la palabra completa, la Biblia completa. Y empecé a mandar los mensajes y dejé de hacerlo. Y le decía al Señor: Señor, perdóname, porque no cumplí un propósito que tú tenías, y dejé de hacerlo de pronto por una dificultad, por un problema. Pero la palabra de Dios, sea leerla, sea escucharla, sea compartirla, nos ayuda de una manera muy especial a conocer las grandes maravillas que Dios puede hacer. Es a través de la palabra de Dios que podemos encontrar grandes maravillas. Y leía otra ilustración que se la quiero decir, y era de que había un hombre alguna vez que estaba vendiendo libros, y los libros eran cada uno de esos libros de la palabra de Dios. Y resulta de que en un bosque se encontró a un ladrón, y ese ladrón llegó y lo paró y le dijo: coge todos esos libros y los vas a quemar. Cada libro lo vas a quemar, porque no quiero que vendas esos libros. Y dice esa ilustración que aquel hombre le dijo, aquel vendedor de esos libros empezó a decirle: te voy a empezar a decir cada libro, pero déjame, antes de quemarlo, yo decirte qué habla este libro. Y empezó a sacar uno y sacó y le dijo: este libro habla acerca de lo que es el amor de Dios y lo que puede hacer el amor de Dios por ti. Y dice que el ladrón le dijo: no, entonces ese no lo quemas, regálamelo, yo quiero conocer del amor de Dios. Y que dijo otro: este libro habla acerca de lo que hizo Dios para que tú puedas alcanzar un día llegar a los cielos. Y él le dijo: no, entonces ese no lo quemes, regálamelo a mí, que yo quiero ir a los cielos, yo quiero saber qué es eso. Y con cada libro aquel hombre empezó a decirle de qué le hablaba, qué podía lograr, qué podía aprender. Y dice que ni uno solo de esos libros lo quemó, sino que todos esos libros se lo pasó a aquel ladrón, y aquel ladrón pudo cambiar su vida y obtener sabiduría y entregarse a Jesús a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que nos da la palabra de Dios. Cuando no leemos la palabra de Dios, no conocemos quién es nuestro Dios. Cuando no leemos la palabra de Dios, no nos damos cuenta que ese Dios grande puede resucitar muertos, puede sanar enfermos, puede rescatar al perdido. Pero cuando leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta de las grandes maravillas que Dios puede hacer en nuestras vidas. Nos podemos llenar de fe, y aún en los momentos difíciles decirle: Señor, aquí estoy. Así como leí ahí en tu Biblia, así como leí que tú puedes hacer grandes cosas, aquí estoy. Haz una obra grande en mi vida. Pero si no estudiamos la palabra de Dios, no vamos a poder llenar nuestra vida de esas grandes maravillas que Dios puede hacer en nosotros. La palabra de Dios es la sabiduría que necesitamos para desarrollar nuestras vidas. ¿Quién quiere ser sabio? Yo quiero ser sabio delante de Dios, y para poder ser sabio tengo que escudriñar sus escrituras a través de la palabra de Dios. Allá en segunda de Timoteo 3:16 me dice la palabra de Dios que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, útil para enseñar, útil para corregir, útil para instruir en justicia. La palabra de Dios me enseña unas grandes maravillas. Pero si yo prefiero estar viendo televisión, si yo prefiero estar haciendo otras cosas que estar leyendo la palabra de Dios, no voy a poder alcanzar la sabiduría. La palabra de Dios nos perfecciona cada día. ¿A cuánto no les ha pasado que de pronto empezamos
a leer la palabra de Dios y empieza a redarguirnos y a enseñarnos Dios. Y empezamos: Señor, me equivoqué. Señor, acabo de leer este texto y me doy cuenta de que cometí un error. Eso es que Dios te está llenando de sabiduría a través de su palabra. Pero cuando no la leemos, estamos siendo groseros con Dios. Estamos negando la sabiduría de Dios. Congregarnos. Salmo 84, 10, dice: mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería yo estar a la puerta de Dios que andar en maldades, que andar en una cantidad de cosas. ¿A cuánto no nos ha pasado que a veces tenemos una cantidad de problemas, una cantidad de dificultades, y llegamos a ese lugar y cruzamos esa puerta y pareciera que se nos quitara toda esa carga que llevamos encima y nos sentimos livianitos, nos sentimos llenos del poder de Dios? Eso es lo que podemos obtener cuando nos congregamos. A través de congregarnos, reconocemos la autoridad de Dios. A través de la congregación podemos buscar a Dios. Yo sé que en nuestros hogares, yo sé que en un sinnúmero de cosas podemos buscar de Dios. En estos días hablaba con alguien, un señor que me decía, le estaba contando el testimonio mío, y empecé a hablar con él y me decía: no, es que yo también asistía a una iglesia, pero yo dejé de congregarme porque esto y porque lo otro, y empezó a darme una cantidad de razones que yo le decía: lamentablemente estás cometiendo un error, y ese error te está llevando a ser una persona altiva, a decir que no necesitas congregarte y que Dios te puede dar grandes cosas sin congregarte. Y sabes que a través de mi relación con Dios, a través de venir a la iglesia, empezamos y conocemos más de Dios y empezamos a llenarnos más de Dios. ¿Sabe que cuando salí del hospital, lo primero que le dije a Dios: Señor, gracias porque me permites de nuevo reunirme con mis hermanos? Y salí un miércoles y al domingo aún cojo y muchos me vieron entrar. Llegué a este lugar y ese día yo sentí la gloria de Dios de una manera tan especial, porque podía disfrutar de nuevo lo que es estar con mis hermanos, compartir con mis hermanos y poder glorificar a ese Dios tan grande que tenemos. Poder ver las maravillas que Dios hace. Dios es grande y poderoso, y por eso no debemos dejar de congregarnos. En estos días le decía al Señor: Señor, gracias te doy, Señor, y quiero que pongamos en nuestro corazón el congregarnos más. Muchas veces venimos un martes, venimos un sábado y el salón está vacío, y tenemos que ponernos las pilas con eso. Muchas veces nos quedamos en casa viendo televisión, muchas veces nos quedamos haciendo otras cosas y no nos damos cuenta de las grandes bendiciones que nos perdemos por dejar de congregarnos. No, es que es el culto de Dorcas, eso es para las Dorcas, eso es para las hermanas, es el culto de jóvenes. No, eso es para los jóvenes no más. Qué equivocados estamos. Cuando no nos congregamos, cuando dejamos de venir allí a este lugar, nos perdemos de la bendición de Dios. ¿Cuántas veces nos habremos perdido de ser llenos del Espíritu Santo de una manera tan grande simplemente por dejar de venir al culto? ¿Cuántas veces nos habremos perdido una cantidad de bendiciones que Dios tiene para ti y para mí simplemente porque no quise ir al culto de las damas Dorcas? Dios tiene algo especial cada día con nosotros. Dios nos da fortaleza espiritual, Dios nos da provisión, Dios nos da entendimiento y sabiduría, vitaminas espirituales. Yo le voy a invitar a que se ponga en pie. Y yo no sé si hay algún hermano que conmigo quiera pedirle al Señor
y decirle: Señor, yo quiero llenarme más de ti, quiero obtener más de esas vitaminas espirituales. Yo quiero orar más, yo quiero ayunar más, yo quiero leer tu palabra más, yo quiero congregarme más. Yo quiero que mi vida espiritual crezca, así como me has permitido crecer físicamente. Yo quiero crecer espiritualmente cada día más. Yo no sé si hay un hermano que quiera decirle eso a Dios en esta mañana, y que quiera venir a este altar y decirle: Señor, enséñame a orar. Señor, enséñame a ayunar. Enséñame a buscar tu sabiduría a través de tu palabra. Enséñame a congregarme. Yo quiero invitar a uno que quiera hacer un compromiso de buscar esas vitaminas espirituales más delante de Dios, a que pase a este lugar y le digamos a Dios: Señor, yo quiero buscar más de ti, yo quiero llenarme más de ti. Pensaba yo cuando estaba sacando esta predicación, le decía: Señor, cuántas cosas nos perdemos. A veces estamos raquíticos en nuestra vida espiritual porque no oramos. A veces estamos raquíticos y queremos que Dios nos ayude y queremos que Dios rompa cadenas, pero no ayunamos. A veces queremos que Dios haga grandes cosas en nuestra vida, pero no buscamos su rostro y no aprendemos más de las grandes maravillas que nos enseña esta Biblia que Dios ha hecho a través de la historia. A veces queremos llenarnos de Dios, pero ni siquiera nos tomamos el esfuerzo de buscar de Dios a través de congregarnos. Dios quiere hacer grandes cosas en tu vida y en mi vida, pero para poder que eso pase, necesitamos llenarnos de esas vitaminas espirituales, y Dios va a hacer una grande obra a través de que tú busques esas vitaminas de una manera muy especial. Oración, ayuno, palabra de Dios, congregarnos, y hay un sinnúmero de cosas que Dios puede hacer en tu vida si tú te dedicas a buscar de Él.